Una semana antes de nuestro aniversario descubrí que mi esposo había creado un grupo privado con sus amigos para compartir fotos íntimas mías sin mi permiso. Incluso se burlaban de cómo dormía, de cómo me vestía, de cómo hablaba, así que simplemente me aseguré de recopilar cada captura, contratar un abogado y entregar todo en la empresa donde él acababa de conseguir un ascenso. Hoy ya no tiene empleo, ni amigos, ni acceso a Internet sin supervisión legal. Una semana antes de nuestro aniversario de bodas, y digo nuestro aunque con el tiempo entendí que en su cabeza ese tipo de cosas solo eran mías, me encontré sola en casa un domingo por la mañana, después de que él saliera temprano con la excusa de encontrarse con un amigo para ver el partido en su casa. Algo que me pareció normal porque siempre había sido de esos tipos que consideraban que el fútbol americano era más sagrado que cualquier ritual matrimonial. El punto es que yo estaba buscando unas fotos viejas de nuestro primer viaje juntos porque quería hacerle un regalo personalizado, un álbum con todos esos momentos que habíamos compartido en el último año, y que, ingenuamente, yo creía que seguían significando lo mismo para los dos. Él había dejado su laptop en la sala, abierta, conectada, y con varias pestañas abiertas en el navegador. No pensé en nada extraño. Es más, sentí que estaba haciendo algo dulce al buscar las fotos ahí, porque su celular tenía todo revuelto y el mío había perdido muchas imágenes cuando cambié de equipo. Recuerdo que el aire estaba tibio, había dejado una vela encendida con aroma a vainilla porque me relajaba, y hasta tenía una taza de té en la mesa de centro. Todo en esa escena era pacífico, doméstico, lleno de esa rutina que creía segura. Pero bastó un clic, uno solo, para que mi estómago se apretara como si me hubieran dado un puñetazo por dentro. Había una pestaña de Facebook abierta, pero no era su perfil principal. Era un grupo privado, de esos que tienen candado y nombre raro, como si quisieran sonar graciosos y exclusivos. No pensé mal de inmediato, de verdad que no. Mi primera reacción fue pensar que tal vez estaban organizando algo sorpresa, una fiesta, un mensaje en video, o una cena entre amigos. Pero cuando entré, porque estaba logueado, y vi el contenido, no hay una palabra específica que defina la mezcla entre náusea, rabia y traición que se apodera de ti cuando descubrís que la persona con la que compartís tu cama lleva meses compartiendo imágenes íntimas tuyas con sus amigos como si fueras un maldito meme. Lo peor no eran las fotos en sí, aunque cada una me partía un poco el alma, sino el hecho de que muchas fueron tomadas sin que yo supiera. Dormida con la boca abierta y el cabello hecho un desastre, saliendo de la ducha envuelta apenas en una toalla, inclinada sobre el lavadero recogiendo la ropa caída. Acostada en pijama viendo una serie con los ojos cerrados. Ninguna imagen tenía contexto, respeto, cariño. Solo burlas. Él las publicaba como si fueran parte de un álbum de comedia, acompañado de textos que me humillaban, que si mi cara parecía la de un zombi, que si roncaba como un tractor, que si quién se viste así para estar en casa. Parece señora de 60, que si mis acentos se mezclaban y sonaba como personaje de caricatura cuando me enojaba. Y los comentarios. Dios, los comentarios. Cada amigo suyo tenía una opinión, un chiste, una burla peor que la anterior. Uno incluso preguntó si esa era su esposa o su empleada doméstica porque decía que me veía demasiado normal. Otro bromeó con que con razón no la presume, solo la tolera. Me quedé helada. No lloré. No dije nada. No grité ni lo llamé por teléfono. En lugar de eso, me senté muy derecha, abrí una carpeta nueva y comencé a guardar las imágenes. Luego tomé capturas de pantalla de cada publicación, de cada comentario, de cada nombre. Todo. No quería que se borrara, que se perdiera, que pudiera salirse con la suya argumentando que había sido una broma privada entre hombres o alguna excusa barata del estilo es que así hablamos entre amigos. No. Aquello era humillación sistemática, prolongada, intencional, y lo peor de todo, pública dentro de su círculo cercano. Hice copias en una USB, después otras en la nube y una más que escondí físicamente dentro de un compartimiento falso en una caja de joyas que nunca usaba. Porque no confiaba ni en la electricidad de la casa en ese momento. Esa noche, cuando regresó, lo observé con detenimiento por primera vez en años. No con amor ni deseo, sino con una curiosidad casi científica. Quise ver en qué momento dejó de ser la persona con la que creía haberme casado y se convirtió en alguien capaz de exponerte así, sin pudor ni culpa.
Me besó la frente como siempre, se tiró en el sofá y me pidió que pusiera Netflix. Yo asentí, preparé palomitas como solíamos hacerlo los domingos, y me senté a su lado sin decir una palabra sobre lo que había descubierto. Y no porque tuviera miedo. No porque no supiera cómo reaccionar. Sino porque ya había tomado una decisión y no iba a desperdiciarla en una escena impulsiva. Él no merecía ni mis lágrimas ni mis gritos. Solo justicia. Y no la de pareja. La verdadera. La legal. La que deja marcas, consecuencias, y sobre todo, memoria. Y eso fue exactamente lo que comencé a planear desde esa noche. Porque si él había decidido usar mi cuerpo como burla, yo iba a usar su ego, su trabajo y su falsa imagen como el vehículo perfecto para arrastrarlo al fondo. Sin ruido. Sin avisos. Y sin vuelta atrás. Actualización 1. Pasaron 3 días desde aquella mañana en que el piso se me desmoronó bajo los pies y, desde entonces, lo único que había hecho con precisión quirúrgica, y sí, lo pienso así aunque no quiera sonar grandilocuente, fue controlar cada paso, cada gesto, cada palabra que soltara frente a él. Aprendí a sonreír como si nada, a hacerle café sin que temblaran mis manos. A fingir que seguía siendo la misma esposa que todavía creía que su esposo era simplemente un poco inmaduro en lugar de un traidor que había convertido mi intimidad en una especie de club de comedia privada con sus amigos imbéciles. Cada noche, mientras él se desvestía como si nada, mientras me decía que le dolía la cabeza o que el trabajo lo tenía agotado, yo solo pensaba en una cosa: cada acción tiene una consecuencia, y la suya estaba por llegar. Lo único que necesitaba era prepararme bien para que, cuando eso ocurriera, no tuviera forma de defenderse. Porque si algo había aprendido en todo ese proceso, era que la diferencia entre una víctima silenciosa y una mujer decidida era la planificación. Y yo estaba lista para ser despiadadamente meticulosa. El primer paso fue ordenar toda la información que había descargado. Me senté frente a mi computadora, sola, con la casa en completo silencio, y revisé una por una todas las capturas. No solo las que mostraban las fotos, sino cada comentario, cada reacción, cada evidencia del grupo. No quería que nadie, ni él, ni su abogado, ni algún idiota en su empresa, pudiera decir después que se trataba de un malentendido o que estaba sacando todo de contexto. Documenté la fecha de cada publicación, la hora, el dispositivo desde el cual fue subida, porque algunos posts indicaban que había sido desde su correo corporativo, lo cual me vino como anillo al dedo. Y anoté cuidadosamente los nombres de cada uno de los participantes del grupo. La mayoría eran sus mejores amigos desde la universidad, tipos que venían a cenar a casa, que habían estado en nuestra boda, que se reían con mis chistes durante las reuniones, que decían que me admiraban por mi trabajo, por mi forma de hablar, por cómo había mejorado a su amigo. Hipócritas de mierda. Todo eso lo incluí en un archivo PDF que titulé de forma tan neutral que cualquiera pensaría que era un informe de impuestos. Archivo C-junio 2023-VF. Después de eso, llamé a Clara, una compañera de oficina con la que nunca fui particularmente cercana, pero a la que recordaba por una razón. Durante un almuerzo del equipo, mencionó que había pasado por un divorcio complicado y que su abogada le había salvado el pellejo cuando su ex intentó difamarla usando correos manipulados. Le escribí un mensaje simple, directo, sin rodeos, preguntándole si aún tenía el contacto de aquella abogada y si podía compartirlo. Clara respondió en menos de 20 minutos. Me mandó el número, me dijo es cara, pero vale cada centavo, y me deseó suerte. Llamé. Expliqué todo lo que podía sin romperme, y la voz del otro lado de la línea, firme, empática, sin titubeos, me dijo que nos reuniéramos en una cafetería discreta cerca de su oficina. Ese martes al mediodía, mientras él creía que yo estaba en una reunión de marketing, yo me senté frente a la mujer que sería la pieza clave de todo mi plan. Llevaba una carpeta con la USB dentro y una impresión preliminar de las capturas más relevantes. La abogada, a la que llamaré Denise por privacidad, hojeó todo sin emitir juicio alguno. No me miró con condescendencia ni con pena. Solo tomó notas, hizo preguntas puntuales, y cuando terminó, dijo con total calma que aquello no solo era un caso de distribución no consentida de contenido íntimo, sino que también podía escalarse por vía civil, laboral y si quería incluso penal,
dependiendo de la jurisdicción. Yo solo le pedí una cosa, que todo se hiciera con el mayor nivel de discreción posible hasta que fuera el momento correcto. No quería un escándalo, no al menos antes de que él sintiera cómo se le derrumbaba la vida pieza por pieza. Denise me explicó el proceso. Primero, debíamos certificar todas las pruebas ante notario, para que tuvieran validez legal incluso si él intentaba borrarlas después. Luego, ella enviaría un reporte formal a recursos humanos de su empresa, solicitando una investigación por conducta inapropiada grave que violaba el reglamento interno. Un documento público al que ella tuvo acceso con su licencia de abogada, y acompañaría eso con una copia sellada del material que mostraba el uso de la cuenta corporativa para subir y comentar las fotos. La joya de la corona era una publicación hecha en domingo a las 5:43 de la tarde desde su correo laboral. Sí, era tan idiota que lo hacía desde el mismo dispositivo que le habían dado para trabajar. Donde subió una imagen mía saliendo de la ducha, acompañada del texto: así me recibe cuando dice que no quiere sexo. Ese post tenía más de 30 reacciones y 15 comentarios. Cuando salí de esa reunión, no era la misma persona. Algo dentro de mí se había desconectado del dolor y se había vuelto puro cálculo. No sentía culpa. No sentía miedo. No sentía ni siquiera tristeza. Sentía una claridad que no había experimentado en años. Caminé hasta el auto con una serenidad que solo se consigue cuando sabes que, por primera vez, el monstruo que te hizo daño va a enfrentarse con algo más grande que él, la consecuencia de sus actos. Esa noche, cuando él volvió a casa, yo ya había rehecho la cama, servido la cena y hasta dejado una copa de vino lista, como si fuera parte de un guión mal actuado. Me preguntó si quería pedir sushi para el fin de semana, que se le antojaba y que podríamos ver una película de esas que me gustaban a mí. Le sonreí. Le dije que claro, que me encantaba la idea, y hasta le sugerí que ordenáramos de mi lugar favorito. Él se rió, me besó la mano y dijo que le encantaba verme de buen humor. Y yo lo miré directo a los ojos y pensé: disfruta esta cena, disfruta esta calma, disfruta cada minuto, porque pronto no vas a poder dormir tranquilo ni siquiera con la puerta cerrada. Porque mientras vos me ofrecías sushi, yo estaba a punto de servirte tu ruina. En bandeja de plata. Actualización 2. Una semana exacta después de aquella primera conversación con la abogada, el calendario marcaba el día que, en teoría, debía ser uno de los más significativos en nuestra historia juntos. Nuestro primer aniversario de matrimonio. Un año desde aquella ceremonia pequeña pero bonita en la que nos juramos amor eterno frente a nuestras familias, bajo un cielo despejado y con promesas que, ahora lo sé. Él comenzó a romper incluso antes de que se secara la tinta del acta de matrimonio. Aquel día no hubo desayuno en la cama, ni flores, ni cartas, ni siquiera un feliz aniversario a secas. Él salió temprano diciendo que tenía una reunión importante en la oficina, que probablemente se extendería hasta después del almuerzo, y que me llamaría cuando pudiera. Y yo asentí, con esa sonrisa amable que se me había vuelto mecánica, deseándole suerte mientras le entregaba su maletín y lo observaba alejarse por la puerta sin un atisbo de culpa en la mirada. Nunca me había parecido tan fácil fingir. No tenía la menor idea de que esa misma mañana, mientras él se preparaba para impresionar a sus jefes, yo me dirigía justo al mismo lugar con pruebas en mano y un plan ejecutándose con la precisión de un reloj suizo. La cita con recursos humanos estaba agendada desde el día anterior. Denise se había encargado de enviar un correo formal con una solicitud de reunión urgente por motivo de conducta inapropiada grave dentro del ámbito corporativo. Había adjuntado los documentos necesarios, asegurándose de que el asunto quedara marcado como confidencial acción disciplinaria interna en el encabezado. Yo solo tenía que presentarme con una copia física de todo lo que ya se había enviado y confirmar, en primera persona, lo que estaba sucediendo. Llegué 15 minutos antes. Me senté en el lobby de ese edificio moderno con ventanales altísimos y olor a desinfectante caro, observando cómo empleados subían y bajaban con sus credenciales colgando al cuello, sin saber que uno de los suyos estaba a punto de convertirse en un escándalo de manual sobre violaciones de privacidad y cultura empresarial tóxica. Llevaba una carpeta celeste con una pequeña mariposa dibujada en la esquina. Detalle irónico que elegí a propósito porque sabía que ella atraería miradas casuales pero que nada dentro de esa carpeta tenía de dulce o delicado, y vestía de forma sobria pero firme, como alguien que no iba a rogar.
ni a negociar, ni a temblar. Cuando la directora de Recursos Humanos me recibió, fue evidente que ya había leído parte del material. Su expresión era de alerta contenida, como quien intenta no mostrar que esté escandalizada pero ya sabe que lo que viene no puede arreglarse con una conversación amable. Me ofreció un café, que rechacé, y me pidió que pasara a una sala privada donde ya esperaba uno de los analistas del departamento de compliance, un hombre serio de unos 50. Que llevaba una libreta en la que no dejó de escribir durante toda mi intervención. Empecé por el principio, pero sin rodeos. Expliqué cómo encontré el grupo, cómo confirmé que las publicaciones eran constantes y que varias de ellas habían sido realizadas desde su correo laboral, durante horas que correspondían a su jornada. Describí el contenido sin necesidad de mostrar todas las imágenes, porque ellas ya las tenían, y señalé el uso del lenguaje degradante. Burlas explícitas y sobre todo la participación activa de mi esposo como administrador del grupo. Mostré el detalle del historial de publicaciones, señalé los días, las horas, y como incluso había referencias a clientes dentro de las bromas internas. Mencioné que, al no haber consentimiento para la toma ni la difusión de esas fotos, me encontraba bajo una afectación directa de mi privacidad, agravada por el hecho de que todo se hacía usando medios de la empresa. La directora me detuvo en un momento para preguntarme si temía por mi seguridad. Respondí que no, porque él no era violento en el sentido físico, sino más bien cobarde, alguien que se esconde detrás de bromas con sus amigos, pero que no tiene el valor de enfrentar lo que hace. También me preguntó si deseaba mantener el anonimato dentro del proceso. Le dije que no me interesaba esconderme, porque lo que él había hecho era público, y yo no iba a cargar con la vergüenza que no me correspondía. Al final de la reunión, les entregué la USB con los archivos debidamente sellados y firmados por notaría, cortesía de Denise. Me agradecieron por mi claridad, me aseguraron que la empresa tomaría acciones inmediatas y que me mantendrían informada del avance de la investigación interna. Me despedí con un apretón de manos y salí de ese edificio sin mirar atrás. Horas más tarde, ya en casa, lo vi llegar con un semblante distinto. No era el mismo hombre confiado que solía entrar preguntando qué había para cenar. Lucía pálido, inquieto, como si le faltara el aire. Tiró el maletín sobre la mesa del comedor, se quitó la corbata con torpeza y me dijo que algo raro estaba pasando en su trabajo. Que le habían bloqueado el acceso a su cuenta de correo, que lo llamaron a una oficina a puerta cerrada, que le dijeron que se abstuviera de usar los sistemas corporativos hasta nuevo aviso. Y que debía regresar a casa mientras realizaban una revisión de actividad inusual detectada en su perfil. Trató de sonar despreocupado, como si fuera una revisión técnica de rutina, pero su voz temblaba. Yo lo escuché con cara de sorpresa, como si de verdad no entendiera nada, como si no tuviera ni idea de qué estaba pasando. Le pregunté si creía que era grave. Me dijo que no sabía, pero que tenía un mal presentimiento. Entonces me acerqué, le acaricié el brazo, y le dije que probablemente todo se aclararía pronto. Que a veces los sistemas se equivocan. Que seguro era un error. Después, le ofrecí preparar té y hasta le sugerí que se acostara un rato mientras yo terminaba de ordenar la sala. Y mientras lo veía caminar hacia la habitación con los hombros caídos y la mirada perdida, me senté en el sofá, abrí el libro que había dejado sobre la mesa y me serví una copa de vino. No celebré. No brindé. No sonreí. Solo pensé que aún faltaba mucho, pero que esa primera grieta en su burbuja perfecta ya se había abierto. Y a diferencia de las veces en que él me hizo sentir pequeña, invisible, humillada, esta vez la que tenía el control era yo. Y no pensaba soltarlo. Actualización 3. Habían pasado ya poco más de 2 semanas desde aquella reunión en Recursos Humanos y desde el día en que él regresó a casa sin acceso a su correo corporativo. Sin respuestas claras por parte de sus superiores y con una incomodidad que, aunque intentaba disfrazar, comenzaba a desbordarse por cada rincón de la casa. Se le notaba en la forma en que revisaba su teléfono a cada rato esperando correos que ya no llegaban, en la manera en que se sentaba en el comedor por las mañanas sin siquiera probar el café. O en los silencios prolongados durante la cena, cuando yo intentaba mantener conversaciones sobre temas triviales solo para observar cómo se retorcía por dentro mientras fingía estar tranquilo. Para mí, esa etapa fue como ver caer una torre de dominó que yo misma había empujado con un solo dedo. Cada ficha que tocaba el suelo era un pedazo de su arrogancia,
de su seguridad, de esa falsa imagen de hombre exitoso y carismático que tanto le gustaba proyectar. Pero lo más interesante no era su declive. Era el hecho de que aún no tenía idea de hasta dónde iba a llegar su caída. Una semana después del bloqueo de su cuenta, lo llamaron nuevamente a la oficina. Le dijeron que debía presentarse a una reunión con el departamento legal y con el comité interno de cumplimiento. Esa noche llegó más tarde que de costumbre. No quiso hablar. Ni siquiera intentó fingir que estaba todo bien. Se tiró en el sofá, se quedó mirando un punto fijo en la televisión apagada y luego, como si le costara respirar. Me dijo que había sido suspendido formalmente mientras se realizaba una investigación completa sobre uso inapropiado de recursos corporativos y conducta contraria a los valores institucionales. Dijo que le mostraron impresiones de publicaciones en redes, registros de conexión desde su laptop y archivos adjuntos enviados desde su correo electrónico. No mencionó detalles, como si no quisiera darme espacio para preguntar, pero sus palabras fueron suficientes para confirmar que el proceso interno ya había tomado fuerza. Yo fingí sorpresa, le pregunté qué significaba eso, si podía perder su trabajo, y él, sin levantar la mirada del suelo, murmuró que no era imposible. Lo curioso es que, incluso en ese momento, él seguía sin asumir su responsabilidad. No dijo que lo sentía. No me miró a los ojos ni se le ocurrió preguntarme si yo sabía algo o si me sentía afectada. En su mundo, todo seguía girando en torno a su ego herido. A su frustración de hombre que empieza a ver cómo el suelo se abre bajo sus pies sin que nadie venga a rescatarlo. Y yo seguía ahí, al margen, sin intervenir, sin acusarlo, solo observando cómo el silencio lo devoraba por dentro. Mientras tanto, la demanda civil ya estaba en marcha. Denise me había avisado que el caso se había radicado en el Tribunal de Distrito y que las notificaciones a los implicados se harían en las siguientes 48 horas. Yo no tenía que hacer nada más por el momento, excepto mantenerme disponible para responder cualquier requerimiento y no decir nada que pudiera ponerlo sobre aviso. Lo irónico es que ni siquiera tuve que mantenerme en silencio por estrategia. Él ya había creado un muro entre los dos. Un muro hecho de vergüenza, de paranoia, de temor a lo que estaba por venir. Y ese aislamiento emocional fue exactamente lo que necesitaba para seguir adelante sin despertar sospechas. La notificación oficial le llegó un viernes por la mañana. Estábamos desayunando, él apenas había tomado un par de sorbos de café, y yo había comenzado a hablarle sobre los planes del fin de semana, una conversación superficial, sin importancia, solo para llenar el espacio. Cuando tocaron a la puerta. Abrió sin pensar. Un hombre con gafete del juzgado le pidió que firmara, le entregó un sobre cerrado y se marchó sin decir una palabra más. Lo observé desde la cocina, fingiendo interés en el lavaplatos, pero pendiente de cada uno de sus movimientos. Su rostro cambió apenas leyó el remitente. Se le borró el color de la cara, se sentó de golpe en la silla como si le hubieran disparado en las piernas, y se quedó mirando el documento como si fuera en otro idioma. Luego lo dejó sobre la mesa, se levantó sin decir palabra, y se encerró en el baño durante más de una hora. No hizo falta que dijera nada. Yo ya sabía lo que había leído, la demanda por vulneración de privacidad, la distribución no consentida de contenido íntimo, el uso de canales laborales para realizar esas publicaciones. Y el inicio de un proceso judicial con implicaciones legales y sociales. Esa misma tarde comenzaron a llegarme mensajes de números desconocidos. Eran las parejas de algunos de los amigos que él tenía en ese grupo privado. Mujeres que, como yo, acababan de enterarse de que sus esposos o novios no solo formaban parte de aquel círculo de burlas, sino que habían participado activamente, celebrando, comentando, e incluso enviando imágenes de sus propias parejas. Algunas me escribieron con rabia, como si yo fuera la culpable de que sus relaciones se vinieran abajo, y otras con una mezcla de desesperación y vergüenza, pidiéndome más información, preguntándome si yo sabía desde cuándo. Si tenía más pruebas, si podía compartirles lo que tenía. No respondía a ninguna. No porque no me importara, sino porque entendía algo fundamental, este proceso ya no se trataba solo de mí, ni siquiera solo de él. Se trataba de una red entera de complicidad masculina que había normalizado la humillación de sus propias parejas como una forma de diversión privada. Y cada uno de ellos debía enfrentar sus consecuencias. A su manera. En su tiempo.
como le estaba tocando a él. Esa noche, él no durmió. Lo escuché caminar por el pasillo durante horas, entrar y salir del cuarto de huéspedes, arrastrar cajas, murmurar cosas que no alcancé a entender. Cuando por fin se metió a la cama, cerca de las 4 de la mañana, no dijo nada. Solo se acostó en el borde, de espaldas, y se quedó inmóvil como si temiera que yo pudiera tocarlo o preguntarle algo. Yo tampoco hablé. Me di la vuelta hacia el otro lado y cerré los ojos sabiendo que, en ese silencio denso y oscuro, lo único que quedaba entre nosotros era una distancia que ya no podía medirse en palabras ni en gestos. Solo en ruinas. Y él estaba empezando a entender, apenas, lo que se sentía vivir bajo su propio juicio. Porque esto apenas comenzaba. Y lo que venía después no sería solo un proceso judicial. Sería el derrumbe total de la imagen que tanto se esforzó por construir. Frente a sus colegas. Frente a sus amigos. Y, lo más importante, frente a sí mismo. Actualización 4. 4 meses habían pasado desde aquella mañana en la que entregué la carpeta azul en la recepción de recursos humanos, y aunque por fuera mi rutina parecía mantenerse intacta, me levantaba a la misma hora. Preparaba el desayuno, iba al trabajo, saludaba con la misma cortesía de siempre, por dentro todo era diferente. Ya no vivía esperando una disculpa, una explicación, una lágrima o siquiera un atisbo de arrepentimiento. Eso había muerto desde el momento en que vi la primera imagen compartida en ese grupo. Lo que me movía ahora era otra cosa. No el dolor. No la rabia. No la tristeza. Era la certeza de que él tenía que enfrentar cada una de las consecuencias que jamás pensó que lo alcanzarían. No por venganza impulsiva, no por despecho, sino porque no estaba dispuesta a dejar que todo eso quedara como una broma de mal gusto o como una anécdota para sus próximas borracheras. Él se había encargado de destruir algo íntimo, privado, y se lo había entregado al mundo como si fuera su derecho. Y yo, que no pude impedir que lo hiciera, al menos me aseguraría de que jamás lo olvidara. Durante esos meses, el proceso judicial siguió su curso. Mi abogada, Denise, se encargó de todo, desde responder las contrademandas absurdas que él intentó presentar con un abogado de oficio, hasta proteger mi privacidad para que mi nombre y mi imagen no fueran utilizados en medios, redes o en algún intento patético de voltear la narrativa. Porque claro, como era de esperarse, su defensa intentó ir por el camino más cobarde, decir que las fotos eran espontáneas, que yo debía saber que él tomaba fotos porque compartíamos cama, casa, vida. Que no hubo mala intención. Que los comentarios eran bromas entre amigos y que jamás se compartieron de forma pública. Incluso intentaron decir que yo estaba buscando dañar su carrera porque supuestamente ya no funcionaba el matrimonio y quería usar la demanda para sacarle dinero. Denise se rió. En su cara. En plena audiencia. Y luego presentó uno por uno los documentos, los sellos, las pruebas de publicación con ubicación, el uso del correo corporativo, los accesos desde dispositivos del trabajo, y sobre todo, los comentarios que hablaban de mí como si fuera un objeto. No una mujer. No una esposa. Un objeto. Una de las piezas más fuertes que se presentó durante esa audiencia preliminar fue el testimonio del mismo jefe que lo había ascendido hacía apenas unos meses. El hombre, alto, de traje gris, con esa forma seca de hablar que tienen los ejecutivos que ya están aburridos de lidiar con escándalos, se sentó frente al juez y dijo, sin rodeos, que la empresa había perdido un contrato con uno de sus clientes más importantes a raíz del caso. Que una de las publicaciones, hecha desde una dirección IP de la oficina central, había sido descubierta por un proveedor externo que casualmente estaba auditando sistemas internos. Que ese proveedor, al ver el contenido y detectar el origen, canceló toda colaboración alegando falta de ética y ambiente laboral tóxico. Agregó que, por ese motivo, no solo lo despidieron sin indemnización, sino que además lo reportaron en una lista negra interna de su industria. Básicamente, quedó vetado para trabajar en cualquier compañía relacionada con sistemas de información en al menos 3 estados. Y eso era solo la parte laboral. A nivel personal, los otros miembros del grupo también estaban recibiendo consecuencias. Algunos fueron denunciados por sus propias parejas después de recibir las citaciones. Otros, incluso sin que hubiera acción legal directa, comenzaron a perder contratos, oportunidades, amistades.
La reacción en cadena fue más grande de lo que yo hubiera podido planear, y en parte me sorprendió, porque nunca imaginé cuán frágil era la estructura de ese club de machos bromistas, pero sobre todo me dio una especie de paz. No porque quisiera verlo sufrir, sino porque comprendí que, por primera vez, estaban siendo obligados a rendir cuentas. Nadie se salvó. Y lo que más le dolió a él no fue la demanda, ni la pérdida del empleo, ni la supervisión judicial que pronto vendría. Lo que lo partió fue el silencio. El abandono. El vacío que dejaron sus amigos de toda la vida cuando comenzaron a caer ellos también. Lo vi. Lo vi en su forma de caminar por la casa, como si flotara sin rumbo. En su silencio, en las horas que pasaba sentado frente al televisor sin encenderlo, como si ni siquiera pudiera decidir qué hacer con su tiempo. Empezó a dejar de salir. A dejar de contestar el teléfono. A inventar excusas para no ver a su familia. Hasta con su madre, que siempre lo había defendido incluso cuando no había por qué, empezó a distanciarse porque ella también se enteró del contenido del grupo. Y aunque no me pidió perdón ni me dio la razón, me escribió un mensaje. Corto. Claro. No sabía que mi hijo podía hacer algo así. Estoy devastada. Lo más simbólico ocurrió semanas después, cuando se dictó la orden de restricción digital. El juez, después de escuchar todos los argumentos, falló a mi favor no solo con la indemnización, que incluía el costo de la terapia, el reemplazo de mis dispositivos y el cambio de cerraduras en casa, sino con una orden que marcó un antes y un después para él. A partir de ese momento, no podía acceder a redes sociales, ni foros, ni plataformas de comunicación digital sin un software de supervisión aprobado por el tribunal. Tenía que entregar su historial de navegación mensual, permitir revisiones aleatorias en sus dispositivos, y si llegaba a compartir contenido íntimo o personal de alguien más sin permiso, enfrentaría cargos penales inmediatos. En resumen, le arrancaron su identidad digital. Aquella que tanto le gustaba usar para alimentar su ego. La que había utilizado para burlarse, para exhibir, para destruir. Ahora, cada clic suyo estaba vigilado. Y esa fue, para él, la verdadera condena. Volvió a casa ese día con los papeles en la mano. No dijo nada. Se encerró en la habitación de huéspedes y no salió en toda la noche. Yo, del otro lado del pasillo, me preparé una cena ligera. Abrí una botella de vino que tenía guardada desde hacía tiempo y me senté frente a la ventana. No celebré. No lloré. No sentí orgullo ni euforia. Solo una profunda, silenciosa, reconfortante sensación de justicia. Porque después de todo, no hice nada más que usar su propio juego en su contra. Él convirtió mi cuerpo en un chiste, mi privacidad en entretenimiento, mi imagen en burla, y yo, sin levantar la voz, me aseguré de que cada una de esas decisiones le costara algo real. Algo que no pudiera borrar. Algo que, al contrario de las fotos, quedara grabado para siempre. No en su galería. En su expediente. En su reputación. En su soledad. Actualización final. 9 meses después de aquel primer descubrimiento que me quitó el aliento, la sentencia fue finalmente firmada. No hubo juicio prolongado ni jurado deliberando durante días, porque para cuando llegó la fecha oficial, su abogado, un hombre joven, claramente rebasado por la magnitud del caso, ya había comprendido que no había forma de defender lo indefendible. El material presentado era tan sólido, tan claro, tan abrumador en su evidencia que intentar arrastrar ese proceso solo haría que todo se volviera más público, más doloroso, más irreversible. Y él, que alguna vez había vivido con la certeza de ser intocable, prefirió ceder en silencio antes de arriesgarse a que su nombre se volviera el centro de una discusión más amplia sobre abuso digital. Machismo y humillación estructurada. Llegamos a un acuerdo que, aunque no era perfecto, me ofrecía lo que realmente buscaba, reparación concreta, limitaciones claras para él, y sobre todo, un mensaje fuerte para cualquiera que alguna vez pensó que podía usar el cuerpo, la privacidad o la imagen de alguien como forma de entretenimiento. Se estableció que él me cedería su parte de la casa sin condiciones, renunciando a cualquier reclamo futuro. A cambio, yo no exigiría pensión compensatoria ni ningún tipo de manutención. No porque no pudiera, sino porque no quería seguir atada a él de ninguna forma, ni siquiera a través de un cheque.
Quería mi independencia completa, y sabía que lo que me estaba devolviendo, el lugar donde había comenzado nuestra vida juntos y que ahora sería solo mío, era mucho más valioso que cualquier pago mensual. Además de eso, la supervisión digital se mantendría durante 2 años, con posibilidad de extenderse si violaba alguna de las condiciones impuestas. No podría tener perfiles sociales activos sin declarar su identidad completa, no podría almacenar imágenes de mujeres en sus dispositivos sin permiso firmado. Y su nombre quedaría registrado en un sistema que varias compañías consultaban al contratar, especialmente aquellas con protocolos de ética corporativa rigurosos. En otras palabras, su carrera en sistemas estaba muerta. Su reputación, arrasada. Y su acceso a cualquier entorno en el que antes se sentía poderoso, reducido a la mínima expresión. El día que firmamos los papeles, no nos miramos a los ojos. La sala estaba en silencio, solo se escuchaba el roce de las hojas al ser pasadas entre abogados, los clics de las lapiceras sobre el papel, y una tensión que ya no dolía, pero que seguía ahí, como un testigo más de todo lo que alguna vez fue y dejó de ser. Al salir del edificio judicial, él se quedó unos segundos en la acera, mirando hacia ningún lugar, con el rostro pálido, envejecido, derrotado. No dijo nada. Yo tampoco. Caminé hacia mi auto, cerré la puerta, encendí el motor y conduje en silencio hasta casa. Cuando entré, dejé el bolso en su sitio, me quité los zapatos, me serví un vaso de agua y caminé por las habitaciones como si las viera por primera vez. El aire olía distinto. El sol se colaba por las ventanas con otra calidez. Ya no quedaban restos de él. Ni en el baño, ni en los armarios, ni en los cajones. Durante el proceso, había ido retirando poco a poco cada cosa suya. Algunas las tiré. Otras las doné. Las menos, las empaqué en una caja que le entregué sin decirle una sola palabra. Y ahora, por fin, ese espacio era mío. Completamente mío. Con parte de la compensación económica, hice lo que nunca había tenido la libertad de hacer antes. Renové los muebles de la sala. Puse cortinas nuevas, de esas que siempre me gustaron pero que él decía que eran demasiado recargadas. Reemplacé el colchón, porque dormir sobre el mismo donde él me acariciaba con una mano mientras compartía fotos mías con la otra era una crueldad que ya no estaba dispuesta a permitirme. Y redecoré la habitación principal con tonos cálidos, suaves, míos. Cambié incluso las cerraduras, aunque legalmente ya no tenía derecho a entrar. No lo hice por miedo. Lo hice por cierre. Porque necesitaba marcar, de forma tangible, que ese capítulo había terminado. Adopté un beagle rescatado al que llamé Milo, un perro pequeño pero con carácter fuerte, que ladra cada vez que alguien se acerca a la puerta con demasiada confianza. Lo llevé a entrenar, le compré su cama, sus juguetes, y lo convertí en mi compañía más leal. Fue él quien me ayudó a dormir bien por primera vez en meses. A levantarme sin ese nudo en la garganta. A llenar los silencios con algo más que recuerdos. Del otro lado, su vida tomó un camino muy distinto. Perdió el apartamento que había rentado tras salir de casa, porque no pudo pagar el alquiler después de 3 meses sin empleo. Se mudó con un amigo, luego con un primo, y finalmente, según supe por alguien que aún trabaja en su antigua empresa, terminó en una vivienda compartida, pagando lo mínimo, haciendo turnos nocturnos en un almacén de paquetería, donde nadie sabía quién era ni lo que había hecho. Su familia dejó de invitarlo a reuniones. Su madre, con la que nunca volvía a hablar, le retiró su apoyo después de que varios conocidos le enviaran las noticias del caso. Porque sí, aunque mantuvimos todo lo más privado posible, algunos medios locales sacaron una nota breve, sin nombres, pero con suficientes datos como para que quienes conocían la historia supieran perfectamente de quién se trataba. Nunca supe si él la leyó. Pero estoy segura de que la sintió. Porque desde entonces, comenzó a evitar todo contacto, a desconectarse incluso de las pocas personas que le quedaban. No por vergüenza, sino porque el mundo ya no le ofrecía los aplausos fáciles que antes lo alimentaban. Hoy en día, no tengo idea exacta de dónde está. No me interesa. Tampoco tengo intenciones de reconstruir nada. No quiero amor, no quiero redención, no quiero disculpas tardías. Solo quiero seguir viviendo esta paz que me gané a pulso, paso a paso, sin volver a mirar atrás.
A veces, mientras camino con Milo por el vecindario, paso frente a lugares donde solíamos ir juntos, el café donde me pidió que nos mudáramos, la plaza donde compramos los marcos para nuestras primeras fotos. El mercado donde él se burlaba de mis listas organizadas. Ya no siento dolor. Ni nostalgia. Solo un agradecimiento profundo por haber salido de esa vida a tiempo. Porque lo que él hizo fue imperdonable. Pero lo que yo hice después fue inquebrantable. Lo enfrenté. Sin venganza descontrolada. Sin escándalo. Solo con evidencia, estrategia, y la convicción de que nadie, tiene derecho a convertir a la persona que dice amar en motivo de burla. Hoy no tengo pareja, ni planes inmediatos de tener una. Y está bien. Porque por fin, después de tanto, soy suficiente para mí misma. Libre, segura, y sin una sola cadena digital que me ate a alguien que nunca supo quién era la mujer que dormía a su lado. Pero que sí supo lo que era perderla. En silencio. Para siempre.